Bienvenido a dos ejemplos de resolución de una proporción. Se forma una proporción cuando establecernos dos fracciones o proporciones iguales entre sí. Observe cómo aquí tenemos dos proporciones, donde uno de los valores es desconocido, representado por la variable x. Existen varios métodos que pueden usarse para resolver una proporción. Usaremos el método borrar fracciones, que es un método común para resolver ecuaciones que contienen fracciones. Entonces, para resolver una proporción limpiando fracciones, el primer paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de los dos denominadores? Sin embargo, si no podemos encontrar el mínimo común denominador, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por cualquier común denominador. Y luego, paso 2, resolvemos la ecuación resultante. Entonces, mirando nuestra primera proporción, observe cómo tenemos un denominador de 9 y un denominador de 8. Como 8 y 9 no comparten factores comunes, 8 veces 9, o 72, es el mínimo común denominador, o el mínimo común múltiplo de 9 y 8. Como 72 es el número más pequeño, es divisible por 9 y 8, lo que significa que vamos a resolver esto multiplicando ambos lados de la ecuación por 72. Entonces, comenzando con la división de una porción de x sobre 9 es igual a 7 octavos, o 7 a 8. Multiplicaremos ambos lados por 72. Como tenemos fracciones aquí, lo multiplicaremos por 72 sobre 1. Y antes de multiplicar, simplificaremos. 9 y 72 comparten un factor común de 9. Hay uno de 9 en 9. Y 8 nueves en 72. Observe cómo esta parte aquí será 8x más de 1, o solo 8x, es igual en el lado derecho. 8 y 72 comparten un factor común de 8. Hay uno de 8 en 8. Y 9 ochos en 72. Observe cómo esta parte sería 9 veces 7, que es 63 sobre 1 o solo 63. Resuelva para x aquí. Dividimos ambos lados entre 8. Simplificando, tenemos x es igual a 63 octavos. Y debido a que 63 octavos no se simplifica, esta es nuestra solución como una fracción impropia. Pero por si acaso te piden que expreses esto como un número mixto, revisemos también cómo convertir una fracción impropia en un número mixto. 63 octavos significa 63 dividido por 8. Así que configuraré esto como un problema de división. Tenemos 63 dividido por 8. Y hay 7 octavos en 63. 7 por 8 es 56. Y restamos 63 menos 56 es igual a 7. Lo que significa que el cociente será 7 y el resto sobre el divisor, dándonos 7 y 7 octavos. Y de nuevo, este 7 es el numerador. Y nuestro divisor es el denominador. Entonces también podemos expresar la solución como 7 y 7 octavos. Entonces la solución de la fracción sería 63 octavos. Y como número mixto, serían 7 y 7 octavos. Mirando nuestro segundo ejemplo, observe cómo tenemos un denominador de 4 y un denominador de 6. Y por lo tanto, el mínimo común denominador sería la multiplicación menos común de 4 y 6, sería 12, por lo que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 12. También podríamos multiplicar por 4 por 6, o 24, pero si multiplicamos ambos lados por el mínimo común denominador, serán menos simplificadores. Así que de nuevo tenemos 7 sobre 4 es igual a x sobre 6. Entonces multiplicaré ambos lados de la ecuación por 12, o 12 sobre 1. Y ahora simplificaré antes de multiplicar. 4 y 12 comparten un factor común de 4, hay uno de 4 en 4 y 3 en 4. Observe cómo aquí su producto sería 21 sobre 1 o solo 21. Igual, a la derecha, factor común de 6. Hay uno 6 en 6 y 2 6 en 12. Por lo tanto, su producto sería 2x sobre 1 o solo 2x, y dividiendo ambos lados por 2. Observe cómo tenemos x es igual a 21 mitades. Cambiemos el orden de esto y escriba x es igual a 21 mitades. Esta es nuestra solución porque esto no simplifica. Esta es nuestra solución como una fracción impropia. También podemos expresar esto como un número mixto. Para hacer esto, tendríamos 21 divididos por 2. Y hay 1 2 en 2. Una vez 2 es 2, restamos 2 menos 2 es 0. Baja el siguiente dígito de 1. Hay 0 2 en 1. Entonces 0 por 2 es 0. Y restamos, tenemos un resto de 1. Lo que significa que el cociente es 10 y medio. De nuevo,
Esta fracción es un resto sobre el divisor. Entonces 21 mitades equivalen a 10 y medio. Entonces, nuevamente como fracción, nuestra solución es 21 mitades. Como número mixto, la solución es 10 y medio. Espero que hayas encontrado esto útil.